En el invierno de 1873, la comunidad de inmigrantes alemanes de Milwaukee, Wisconsin, hablaba en susurros temerosos sobre Emma Richter, una niña de 11 años. Esta pálida y silenciosa pequeña podía calcular el día de la semana de cualquier fecha en la historia humana en segundos, memorizar conversaciones completas palabra por palabra, tras escucharlas una sola vez, y recitar el número exacto de pasos entre cualquier par de edificios en su vecindario. Lo que la ciencia moderna podría reconocer como una condición neurológica extraordinaria era, para la gente de 1873, una bendición divina o algo mucho más siniestro. Pero cuando Emma comenzó a usar sus habilidades para revelar secretos enterrados, predecir accidentes mortales y detallar crímenes que supuestamente nadie vivo había presenciado, el asombro de la comunidad se transformó en terror. Para la primavera, 3 hombres estarían muertos. Una familia huiría en la noche, y Emma Richter desaparecería sin dejar rastro, dejando atrás solo un diario de cuero lleno de números que nadie se atrevía a descifrar. Antes de continuar con la escalofriante historia de Emma Richter y los oscuros secretos que su mente extraordinaria desenterró en el barrio alemán de Milwaukee, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Traemos los misterios históricos más inquietantes cada semana. Déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando. Estas historias ocurrieron en comunidades como la tuya, más cerca de lo que podrías pensar. Lo que los residentes de Brewery Town no sabían era que el don de Emma expondría una red de mentiras, traiciones y asesinatos ocultos durante casi una década, y que su precisión matemática se convertiría en la pesadilla más aterradora de su comunidad. El barrio alemán de Milwaukee, en 1873, era un enclave bullicioso de cervecerías de ladrillo rojo, casas modestas de madera y el constante sonido de voces alemanas mezcladas con inglés en el aire fresco de Wisconsin. La comunidad de casi 8.000 inmigrantes alemanes había construido su pequeña Baviera a orillas del lago Michigan, con jardines de cerveza, panaderías tradicionales y los ritmos familiares de la vida del viejo mundo trasplantados al suelo estadounidense. Los hombres trabajaban en las cervecerías Schlitz, Best y otras operaciones más pequeñas que hicieron famoso a Milwaukee, mientras sus esposas cuidaban jardines que producían las mismas verduras que sus abuelas cultivaban en Renania. Heinrich y Greta Richter llegaron de Baviera en 1861 con sueños de prosperidad y su hija recién nacida, Emma. Heinrich encontró trabajo estable como maestro cervecero en la cervecería Kellner, una operación mediana que abastecía de cerveza a la creciente población de la ciudad. Greta complementaba los ingresos con lavandería y costura, sus dedos ágiles trabajando a la luz de las velas, mucho después de que Emma se acostara en su pequeña pero ordenada casa en la calle Galena. Los Richter eran comunes en todos los sentidos, excepto por su hija. Emma nació durante un duro cruce del Atlántico, 3 semanas prematura y tan pequeña que el médico del barco dudaba que sobreviviera al viaje. Pero sobrevivió, aunque siguió siendo frágil y pálida, con enormes ojos grises que parecían absorber todo con una intensidad inquietante. De pequeña, rara vez lloraba o pedía atención, contenta con sentarse en silencio en un rincón, observando y escuchando mientras el mundo adulto se desplegaba a su alrededor. A los 4 años, sus padres comenzaron a notar algo inusual. Emma podía recitar conversaciones completas que había escuchado días antes, con las inflexiones y acentos exactos de los hablantes. Contaba todo: los puntos de bordado de su madre, los pasos desde la puerta de su casa hasta la panadería, el tiempo exacto entre los silbatos de la cervecería que marcaban el inicio y fin de la jornada laboral. Cuando Heinrich le enseñó aritmética básica, Emma absorbía los conceptos matemáticos con una velocidad aterradora,
resolviendo problemas mentalmente más rápido de lo que él podía hacerlos en papel. La comunidad alemana veía las habilidades de Emma con una mezcla de orgullo y recelo. La anciana señora Brennan, que decía recordar las historias de los juicios de brujas de su abuela, se persignaba cada vez que los ojos calculadores de Emma se fijaban en ella. Pero el padre Kohler, el robusto sacerdote bávaro que servía a su pequeña parroquia católica, declaró que los dones de Emma eran una bendición de Dios, una niña elegida para demostrar la sabiduría divina en su comunidad del Nuevo Mundo. El invierno de 1872 fue particularmente duro, con temperaturas tan bajas que el lago Michigan se congeló por primera vez en una generación. Los trabajadores de las cervecerías se apiñaban alrededor de estufas de carbón, su aliento visible incluso en interiores, mientras sus esposas luchaban por mantener a sus familias calientes y alimentadas durante los largos y amargos meses. Fue durante este invierno aislado cuando las habilidades de Emma comenzaron a tomar un carácter más oscuro, aunque nadie aún entendía lo que vendría. Emma tenía el hábito de sentarse junto a la pequeña ventana de la cocina, observando a los vecinos en sus rutinas diarias con la misma intensidad que aplicaba a los problemas matemáticos. Comenzó a notar patrones, no solo en números, sino en el comportamiento humano. El señor Kruger siempre caminaba a la cervecería por la misma ruta, dando exactamente 247 pasos, excepto los miércoles, cuando tomaba un camino diferente que requería 284 pasos. La señora Fisher colgaba su ropa en un orden específico, pero cuando su esposo trabajaba hasta tarde en el molino, cambiaba el orden por completo. Estas observaciones podrían haberse descartado como rarezas de una niña inusual, excepto que Emma comenzó a vocalizar sus hallazgos de maneras que hacían a los adultos cada vez más incómodos. La transformación de curiosidad a temor comenzó en una gris mañana de febrero de 1873. Emma estaba en la mesa de la cocina, comiendo metódicamente su desayuno mientras su madre preparaba el almuerzo de su padre, cuando de repente levantó la vista y anunció: «El señor Dietrich no regresará de la cervecería hoy. Morirá exactamente a las 2:14 de la tarde». Greta casi dejó caer el cubo de lata que sostenía. «Emma, Dios mío, qué cosa tan terrible decir. ¿Por qué pensarías algo así?». Los ojos grises de Emma permanecieron fijos en el rostro de su madre con esa intensidad inquietante. ¿Ha estado bebiendo de una botella marrón pequeña durante 17 días? Ayer bebió 3 veces más de lo habitual. Sus pasos eran desiguales, 251 en lugar de los 244 normales. Cuando las personas cambian sus patrones en más de un 10%, algo significativo ocurre dentro de las 72 horas. El patrón del señor Dietrich cambió en un 12%. El cálculo es simple. Heinrich, que estaba poniéndose su abrigo de lana pesada, se detuvo y miró a su hija. Johann Dietrich era en efecto un bebedor, pero no más que la mitad de los hombres del barrio alemán. La idea de que Emma hubiera estado contando sus pasos y rastreando sus hábitos de bebida era bastante perturbadora, pero su certeza matemática sobre su muerte envió un escalofrío a ambos padres que no tenía nada que ver con el invierno de Wisconsin. «No debes decir esas cosas, Emma», dijo Heinrich con firmeza. «No es apropiado que una niña hable de la muerte». Emma simplemente asintió y volvió a su desayuno, pero sus padres intercambiaron miradas preocupadas sobre su cabeza inclinada. Estaban acostumbrados a las observaciones inusuales de su hija, pero esto se sentía diferente, más oscuro y más específico que sus pronunciamientos matemáticos habituales. A exactamente las 2:14 de esa tarde, Johann Dietrich colapsó en la sala de malta de la cervecería. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca provocada por lo que el doctor Merr determinó como envenenamiento crónico por alcohol.
Los trabajadores de la cervecería que lo encontraron notaron que había estado actuando de manera extraña durante semanas, bebiendo más de lo habitual y mostrando signos de ansiedad severa. Pero lo que realmente los inquietó fue la precisión del tiempo. La predicción de Emma Richter había sido exacta al minuto. La noticia de la sombría profecía de Emma se extendió por el barrio alemán, como el humo de un incendio en una chimenea. Algunos lo descartaron como coincidencia, pero otros recordaron a la pálida niña con ojos calculadores y comenzaron a preguntarse qué más podría haber observado durante sus silenciosas vigilias en la ventana de la cocina. La familia Richter se encontró en el centro de conversaciones susurradas y miradas de reojo cuando iban a la iglesia o al mercado. El padre Kohler, que antes había elogiado los dones de Emma como divinos, ahora parecía menos seguro. Cuando Heinrich lo abordó después de la misa del domingo, buscando orientación sobre la perturbadora predicción de su hija, la actitud jovial del sacerdote había sido reemplazada por algo cercano a la preocupación. «Heinrich, amigo mío», dijo el padre Kohler, su acento bávaro cargado de preocupación. Quizás sería mejor que la joven Emma pasara menos tiempo observando a los vecinos y más tiempo con sus oraciones. El Señor nos da dones, sí, pero a veces el diablo puede torcer incluso las habilidades más inocentes hacia propósitos más oscuros. Esta sugerencia perturbó profundamente a Heinrich. Siempre había sido un hombre práctico, más interesado en la ciencia de la elaboración de cerveza que en los misterios de la fe. Pero incluso él no podía ignorar la inquietante precisión de la predicción de Emma. Esa noche, sentó a su hija para una conversación seria. «Emma, debes decirme la verdad. ¿Cómo supiste lo del señor Dietrich?» Emma miró a su padre con esos enormes ojos grises, su expresión tan calma y analítica como siempre. «Observo, cuento, recuerdo». El comportamiento del señor Dietrich cambió de maneras predecibles. Cuando alguien aumenta su consumo de alcohol en un 37% durante un periodo de 17 días, mientras reduce su ingesta de alimentos en aproximadamente un 20%, el estrés cardíaco se vuelve inevitable. Calculé el momento más probable de fallo basado en su edad, peso y síntomas observados. Heinrich sintió que su sangre se helaba. Su hija de 11 años hablaba como un médico o algo mucho más inquietante. Pero, Emma, ¿cómo podías saber todos esos detalles sobre la comida y bebida del señor Dietrich? Observo todo, papá, todos los días, cada persona, cada patrón, respondió Emma con un tono práctico, pero había algo en sus ojos que hacía que Heinrich se sintiera profundamente incómodo. ¿Quieres que te cuente sobre los otros cálculos que he hecho? Heinrich rápidamente negó con la cabeza. No quería saber qué más había calculado su hija sobre las vidas y muertes de sus vecinos. Pero mientras la arropaba en la cama esa noche, no podía deshacerse de la sensación de que su familia estaba al borde de algo mucho más oscuro que una simple curiosidad matemática. La nieve de febrero seguía cayendo fuera de su pequeña casa, amortiguando los sonidos del barrio alemán y creando un mundo aislado donde los secretos podían ocultarse y las observaciones podían hacerse sin detección. Emma yacía silenciosamente en su estrecha cama, su mente matemática procesando los datos del día y calculando probabilidades que ninguna niña de 11 años debería ser capaz de comprender, y mucho menos querer saber. En las semanas siguientes a la muerte de Johann Dietrich, la atmósfera en el barrio alemán de Milwaukee cambió como el viento del lago Michigan. Emma continuó con sus observaciones diarias, pero ahora sus padres la vigilaban con creciente inquietud mientras se sentaba junto a la ventana de la cocina, sus ojos grises siguiendo los movimientos de sus vecinos con precisión mecánica. La niña, que alguna vez fue su orgullo, se había convertido en una fuente de profunda preocupación. La comunidad cervecera era unida por necesidad. Los hombres dependían unos de otros para el trabajo.
sus esposas para compañía durante los largos inviernos, y sus hijos jugaban juntos en las estrechas calles entre los edificios de ladrillo rojo. Pero Emma nunca había encajado del todo en este tejido social. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, ella prefería sentarse sola, contando, calculando y observando el mundo a su alrededor con esa intensidad inquietante. Greta comenzó a notar que las observaciones de Emma se volvían más detalladas y perturbadoras. La niña mencionaba casualmente que la señora Weber había estado encontrándose en secreto con el señor Kellner detrás de la cervecería los martes por la tarde durante 6 semanas, o que la familia Schneider había estado enterrando algo en su jardín trasero todos los domingos después de la iglesia. Cuando Greta le preguntaba cómo podía saber tales cosas, Emma simplemente explicaba que había observado los patrones y calculado las probabilidades. Las personas piensan que están siendo secretas, dijo Emma una mañana de marzo mientras untaba mantequilla en su pan metódicamente. Pero siguen patrones como los números. La señora Weber siempre le dice a su esposo que visita a su hermana los martes por la tarde, pero toma 127 pasos hasta la casa del señor Kellner en lugar de 349 hasta la de su hermana. Los Schneider entierran objetos envueltos en tela exactamente a 73 centímetros de distancia en un patrón de cuadrícula. Creen que nadie los observa, pero yo siempre estoy observando. Heinrich había escuchado suficiente. Esa noche, después de que Emma se durmiera, habló seriamente con su esposa sobre el comportamiento cada vez más perturbador de su hija. Greta, esto no puede continuar. Emma se está volviendo antinatural. Los niños no deberían observar tales cosas, y mucho menos hablar de ellas con tanta frialdad. Greta asintió, sus manos temblando mientras remendaba una de las camisas de trabajo de Heinrich. Estoy asustada, Heinrich. No de Emma, sino de lo que pensarán los demás. Ya los vecinos nos miran raro. La señora Brennan cruzó la calle ayer cuando me vio venir, y el padre Kohler no nos ha visitado desde la muerte de Johann. Sus temores se justificaron cuando, 3 días después, Emma hizo otro de sus anuncios matemáticos. Estaba ayudando a su madre a preparar la cena cuando de repente dejó de pelar patatas y levantó la vista con esa expresión calculadora familiar. La señora Weber será descubierta mañana a las 11 de la mañana. Su esposo la encontrará con el señor Kellner en la oficina de la cervecería. Habrá violencia. Greta dejó caer su cuchillo de cocina. Emma, no debes decir esas cosas. Pero Emma continuó con la misma certeza matemática que aplicaba a sus lecciones de aritmética. La señora Weber ha estado llegando a la cervecería 7 minutos antes cada semana durante 6 semanas. El señor Kellner se ha estado quedando 33 minutos más tarde cada día. Mañana, el señor Weber regresará de su ruta de entrega 47 minutos antes porque su caballo está desarrollando cojera en su pata delantera izquierda. He observado que su marcha se deteriora durante 11 días. La convergencia de estas 3 variables hace que el descubrimiento sea inevitable. Heinrich, que había estado escuchando desde la puerta, sintió que su pecho se apretaba con temor. Su hija no solo estaba observando a sus vecinos, estaba prediciendo sus futuros con una precisión aterradora. Emma, ¿cómo sabes lo del caballo del señor Weber? Cuento sus pasos cuando pasa por nuestra casa. El 1 de marzo, favorecía su pata derecha el 53% del tiempo. Hoy fue el 68%. Mañana, la cojera será lo suficientemente grave como para retrasar la ruta de entrega en 47 minutos, lo que hará que el señor Weber regrese antes. Al día siguiente se desarrolló exactamente como Emma había calculado. Wilhelm Weber descubrió a su esposa Anna en una posición comprometedora con el dueño de la cervecería, Ernst Kellner. La confrontación dejó a Kellner con una nariz rota y 3 costillas fracturadas, mientras que Anna fue golpeada tan severamente que tuvieron que llamar al doctor Mueller.
El escándalo sacudió a la comunidad alemana unida, pero lo que perturbó aún más a la gente fue la creciente comprensión de que la pequeña Emma Richter había predicho toda la secuencia de eventos. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario. La pálida niña con la mente matemática no solo había predicho la muerte de Johann Dietrich, sino que también había anticipado el escándalo de Weber-Kellner con una precisión inquietante. La gente comenzó a susurrar sobre la extraña niña que se sentaba en su ventana, observando, calculando y de alguna manera sabiendo cosas que ninguna niña debería saber. La familia Richter se encontró cada vez más aislada. Los antiguos amigos los evitaban en la iglesia, se prohibía a los niños jugar cerca de su casa e incluso los tenderos del barrio alemán comenzaron a tratarlos con sospecha apenas disimulada. La posición de Heinrich en la cervecería se volvió insostenible. Sus compañeros de trabajo lo miraban con recelo. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación, y Ernst Kellner, aún recuperándose de su golpiza, dejó claro que la familia Richter ya no era bienvenida en los eventos sociales de la empresa. Pero Emma parecía ajena a la creciente hostilidad a su alrededor. Continuaba con sus observaciones diarias, su mente matemática procesando datos y calculando probabilidades con precisión mecánica. Comenzó a llevar un diario de cuero, llenando sus páginas con números, fechas y observaciones que sus padres no se atrevían a leer. La vista de su hija de 11 años, inclinada sobre sus cálculos, escribiendo en columnas ordenadas de cifras, los llenaba de un temor que no podían nombrar. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el aislamiento se profundizó. El barrio alemán, que alguna vez sintió como hogar, ahora parecía hostil y amenazante. Heinrich comenzó a considerar lo impensable: abandonar Milwaukee, dejar atrás la vida que habían construido y comenzar de nuevo en algún lugar lejos de los susurros, el miedo y la terrible precisión de las predicciones de su hija. Pero Emma no había terminado con sus cálculos. Lo peor estaba por venir, y su mente matemática ya había comenzado a procesar los datos que llevarían a los secretos más oscuros de todos. Con la llegada de abril, trayendo consigo el primer calor tentativo después del brutal invierno, el diario de Emma creció en grosor con sus anotaciones precisas. El libro encuadernado en cuero se había convertido en su compañero constante y llenaba sus páginas con cálculos cada vez más complejos que iban mucho más allá de las matemáticas simples. Sus padres captaban vistazos de gráficos que rastreaban patrones de comportamiento humano, tablas de secuencias numéricas que no podían entender y mapas detallados del barrio alemán, marcados con símbolos y medidas. El miedo de la comunidad hacia Emma comenzó a manifestarse de maneras más concretas. Se prohibía a los niños pasar por la casa de los Richter. Los tenderos atendían a la familia rápidamente y sin conversación, e incluso el padre Kohler había comenzado a limitar sus interacciones con ellos a los servicios formales de la iglesia. Pero el aislamiento de Emma solo parecía afilar sus habilidades de observación, como si la eliminación de distracciones sociales normales permitiera a su mente inusual enfocarse más intensamente en los patrones matemáticos que percibía en el comportamiento humano. El doctor Friedrich Müller, el médico de la comunidad, se había vuelto cada vez más curioso sobre las habilidades de Emma. A diferencia de los susurros supersticiosos de los vecinos, el doctor Müller abordaba la situación con interés científico. Había estudiado medicina en Berlín antes de inmigrar a América y había encontrado casos de capacidades mentales inusuales en su práctica. Cuando Heinrich Richter lo abordó en privado, buscando consejo médico sobre la condición de su hija, el doctor Müller accedió a examinar a Emma. El examen tuvo lugar en una lluviosa mañana de jueves en la oficina del doctor Müller sobre la farmacia en la calle Water. Emma se sometió a las preguntas y pruebas del médico con la misma precisión matemática que aplicaba a todo lo demás, respondiendo cada pregunta con una precisión detallada, mientras sus ojos grises
permanecían fijos en algún cálculo invisible. «Emma», dijo el doctor Meller en su inglés con acento, «tu padre me dice que puedes predecir cuándo ocurrirán ciertos eventos. ¿Puedes explicarme cómo lo haces?» Emma miró al médico con esa intensidad inquietante. «Observo patrones y calculo probabilidades basadas en datos de comportamiento establecidos. Las personas creen que sus acciones son aleatorias, pero siguen secuencias matemáticas. Cuando tengo suficientes puntos de datos, puedo predecir el comportamiento futuro con alta precisión». El doctor Meller se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Puedes darme un ejemplo?» Emma consultó su diario, hojeando páginas de anotaciones numéricas ordenadas. La señora Brennan cree que guarda un secreto, pero su patrón es bastante obvio. Todos los martes y viernes durante 8 semanas ha caminado a la iglesia exactamente a las 3:15 de la tarde, pero en lugar de entrar a rezar, continúa hasta la rectoría y permanece allí exactamente 43 minutos. El patrón del padre Kohler también ha cambiado. Ha estado comprando velas y vino extra, y sus oraciones vespertinas se han extendido en un promedio de 17 minutos los martes y viernes. La correlación es estadísticamente significativa. El doctor Muller sintió que se le cortaba la respiración. Las implicaciones de lo que Emma sugería sobre el sacerdote y la viuda eran lo suficientemente escandalosas, pero la forma metódica en que había documentado sus observaciones era profundamente inquietante. «Emma, ¿desde hace cuánto tiempo observas a las personas de esta manera?» «Siempre», respondió Emma simplemente. «Desde que era muy pequeña, pero solo comencé a hacer cálculos cuando aprendí matemáticas. Los patrones se volvieron más claros entonces». Tras el examen, el doctor Moller habló en privado con Heinrich y Greta Richter. Su formación médica le decía que la condición de Emma era neurológica, no sobrenatural, pero no tenía un marco para entender lo que había observado. «La mente de su hija funciona de manera diferente a la de otros niños», explicó. «Procesa la información de maneras que parecen casi mecánicas. En mi opinión, esto es una condición médica, no las otras cosas que dice la gente». Pero incluso la perspectiva científica del doctor Muller no podía disminuir el creciente temor que rodeaba las predicciones de Emma. 2 días después de su examen, Emma hizo otro de sus anuncios calculados. «Habrá un incendio en la casa de los Zimmerman el domingo por la noche. Comenzará a las 8:47 y se extenderá a 3 edificios adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pueda responder. El señor Zimmerman no sobrevivirá». Heinrich sintió el escalofrío familiar que acompañaba las predicciones de su hija. «Emma, no debes decir esas cosas. ¿Cómo podrías saber de un incendio?» Emma consultó su diario. «El señor Zimmerman ha estado bebiendo aceite de lámpara mezclado con whisky durante 12 días. Lo observé comprando ambos artículos en cantidades que exceden el uso doméstico normal. Su esposa se fue a Chicago a visitar a su hermana ayer, lo que sigue el patrón de esposas que se van antes de que ocurran incidentes domésticos significativos. La chimenea de su casa tiene daños estructurales que calculé basándome en el ángulo de emisión de humo y el patrón de depósitos de hollín. La probabilidad de incendio es del 93%. Greta comenzó a llorar suavemente. La forma clínica en que Emma discutía una posible tragedia, como si el sufrimiento humano fuera simplemente otro problema matemático por resolver, la asustaba más que cualquier explicación sobrenatural. Esta era su hija, pero ya no reconocía la fría precisión en la voz de Emma, ni la manera mecánica en que procesaba el dolor humano. Heinrich tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Decidió advertir a Franz Zimmermann sobre la predicción de Emma, esperando que una acción preventiva pudiera salvar una vida y tal vez demostrar que los cálculos de su hija podían usarse para el bien en lugar de solo predecir desastres.
Encontró a Zimmerman en la cervecería el sábado por la noche, tambaleándose borracho y oliendo al aceite de lámpara que Emma había mencionado. La advertencia de Heinrich fue recibida con risas beligerantes y bromas crudas sobre la niña demoníaca que cree que lo sabe todo. Pero algo en la desesperación de Heinrich debió haber penetrado la neblina alcohólica de Zimmerman, porque prometió ser especialmente cuidadoso con las lámparas. El domingo por la noche llegó con un calor inusual y un viento seco del oeste. A exactamente las 8:47, las llamas estallaron en la casa de los Zimmerman. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, consumiendo no solo el edificio original, sino también 3 casas adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pudiera montar una respuesta efectiva. El cuerpo de Franz Zimmerman fue encontrado en su cocina, donde aparentemente había caído mientras intentaba apagar las llamas que se habían extendido mucho más allá de su capacidad de control. La precisión de la predicción de Emma, hasta el minuto exacto, envió ondas de choque a través del barrio alemán. El intento de Heinrich de advertir a Zimmerman había sido presenciado por varios trabajadores de la cervecería, y la noticia se extendió rápidamente de que Emma había predicho no solo el incendio, sino también su momento exacto y consecuencias. La inquietud de la comunidad se transformó en miedo abierto, y la familia Richter se encontró completamente ostracizada. Para Emma, el incendio fue simplemente otro punto de datos para registrar en su diario. Anotó la correlación entre su predicción y el evento real, ajustó sus cálculos basándose en las variables observadas y comenzó a procesar nuevos patrones con la misma precisión mecánica que había hecho posible su predicción en primer lugar. Pero lo peor era que no había terminado de calcular. Los días posteriores al incendio de los Zimmerman transformaron el barrio alemán en un lugar de temores susurrados y miradas de reojo. La predicción de Emma había sido demasiado precisa, demasiado detallada y demasiado exacta para descartarse como coincidencia. 3 familias, los Braun, los Kohler y los Steiner, habían perdido sus hogares en el incendio, y la comunidad luchaba por alojar a las familias desplazadas mientras intentaba procesar la inquietante realidad de las profecías matemáticas de Emma. La posición de Heinrich en la cervecería se volvió insostenible. Sus compañeros de trabajo lo evitaban, las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación, y Ernst Kellner, aún con las marcas del ataque de Wilhelm Weber, dejó claro que la presencia de la familia Richter ya no era bienvenida en ninguna función social de la cervecería. La precisión matemática de las predicciones de Emma había transformado a su hija de una curiosidad en algo que la comunidad temía nombrar. Emma parecía ajena a la creciente hostilidad a su alrededor. Continuaba con sus observaciones diarias, llenando página tras página de su diario de cuero con cálculos que se volvían cada vez más complejos y perturbadores. Había comenzado a crear lo que parecían ser matrices de probabilidad, rastreando múltiples variables simultáneamente y generando predicciones que se extendían semanas hacia el futuro. Greta se encontraba temerosa de mirar el diario de su hija, aterrada de qué cálculos podría estar haciendo Emma sobre su propia familia o vecinos. El punto de ruptura llegó en una mañana de martes a finales de abril. Emma estaba sentada en su lugar habitual, junto a la ventana de la cocina, observando la actividad de la calle con su intensidad característica, cuando de repente levantó la vista hacia su madre con esos ojos grises calculadores. «Mamá, hay algo mal con el patrón hoy». Greta, que estaba preparando masa para el pan, sintió que sus manos comenzaban a temblar. «¿Qué quieres decir, Emma?» Emma consultó su diario, hojeando páginas de anotaciones numéricas con una eficiencia practicada. Cada martes, durante 11 semanas, la señora Brennan ha caminado hasta la rectoría exactamente a las 3:15, pero hoy salió de su casa a las 2:47 y caminó hacia el río en lugar de eso.
Su comportamiento indica un estrés significativo. La longitud de su paso disminuyó en un 12% y su patrón de respiración era irregular. Esto sugiere que está planeando algo definitivo. La forma clínica en que Emma discutía las aparentes intenciones suicidas de la señora Brennan llenó a Greta de horror. Emma, no debes hablar de esas cosas. La señora Brennan es una buena mujer. Nunca lo haría. La probabilidad matemática es del 87%, interrumpió Emma, con el mismo tono que podría usar para discutir el clima. Las personas que alteran dramáticamente los patrones de comportamiento establecidos mientras muestran signos físicos de estrés, típicamente ejecutan decisiones irreversibles dentro de las 4 horas posteriores al cambio de patrón. El patrón de la señora Brennan cambió hace 43 minutos. Greta sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. La comprensión de que su hija de 11 años estaba prediciendo con calma el suicidio de una vecina con precisión matemática era más de lo que podía soportar. Dejó caer su masa de pan y corrió a buscar a Heinrich, que estaba en su pequeño jardín detrás de la casa, intentando encontrar algo de normalidad en el simple acto de preparar el suelo para la siembra de primavera. Heinrich, debes venir rápido. Emma dice que la señora Brennan va a hacerse daño. Debemos hacer algo. Heinrich miró el rostro aterrorizado de su esposa y sintió el familiar temor que se había convertido en su compañero constante. Encontraron a Emma aún sentada junto a la ventana, haciendo anotaciones adicionales en su diario, como si estuviera registrando una observación científica en lugar de predecir una tragedia humana. Emma, dime exactamente qué observaste sobre la señora Brennan. Emma levantó la vista de sus cálculos. Ella se desvió de su patrón de los martes en 28 minutos. Sus indicadores físicos sugirieron un estrés emocional severo. Basado en datos históricos sobre la interrupción de patrones de comportamiento, la probabilidad de autolesión es del 87%, con la máxima probabilidad ocurriendo entre las 5 y las 7 de esta tarde. Heinrich tomó una decisión que revelaba tanto su desesperación como su creciente aceptación de las habilidades de Emma. Dejó la casa de inmediato y fue a buscar a Margaret Brennan, siguiendo la ruta hacia el río que Emma había indicado. Encontró a la viuda anciana parada en el muelle donde atracaban los barcos de pesca, mirando las aguas oscuras con una expresión de profunda desesperación. «Señora Brennan», llamó Heinrich suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla. «¿Está usted bien?» La anciana se volvió hacia él, sus ojos rojos de lágrimas. «Heinrich, ¿qué haces aquí?» «Estaba preocupado por usted. Parece perturbada últimamente». El rostro de la señora Brennan se desmoronó. «No puedo soportarlo más, Heinrich. La vergüenza, los susurros, el saber que todos conocen mi debilidad. El padre Kohler dice que es pecado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Es mejor terminar con esto que vivir con esta desgracia». Heinrich se dio cuenta con creciente horror de que las observaciones de Emma sobre la señora Brennan y el padre Kohler habían sido precisas, y que la anciana estaba realmente contemplando el suicidio en lugar de enfrentar el escándalo. Pasó las siguientes 2 horas hablando con Margaret Brennan para alejarla del río, convenciéndola de que la vergüenza no valía la pena morir y que el juicio de la comunidad eventualmente se desvanecería. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emma haciendo anotaciones finales en su diario. La señora Brennan no siguió adelante con su plan, observó clínicamente. La intervención cambió el cálculo de probabilidad. Necesitaré ajustar mis variables para futuras predicciones que involucren interferencias de terceros. Heinrich miró a su hija con incredulidad. Emma había observado y calculado de alguna manera un intento de suicidio que aún no había ocurrido, y ahora estaba tratando su intervención como simplemente otro punto de datos para incorporar en sus modelos matemáticos.
La comprensión de que su hija de 11 años no solo estaba prediciendo eventos trágicos, sino estudiando el sufrimiento humano con desapego científico, lo llenó de un horror que no podía nombrar. Esa noche, mientras Emma dormía pacíficamente en su estrecha cama, Heinrich y Greta tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podían seguir viviendo en Milwaukee. Las habilidades de Emma, fueran lo que fueran, habían hecho su vida en el barrio alemán imposible. Pero más preocupante era la creciente comprensión de que su hija no solo estaba observando y calculando el comportamiento humano, sino que parecía estar perdiendo contacto con la realidad emocional de las tragedias que predecía. Comenzaron a hacer planes silenciosos para dejar Wisconsin, encontrar un lugar donde Emma pudiera vivir sin ser temida, y donde su mente inusual pudiera encontrar una salida diferente. Pero Emma no había terminado con sus cálculos, y las revelaciones más inquietantes aún estaban por venir. La revelación que expondría el secreto más oscuro del barrio alemán de Milwaukee llegó el primer día de mayo de 1873. Emma había estado haciendo cálculos cada vez más complejos en su diario, creando gráficos elaborados que rastreaban los movimientos y comportamientos de prácticamente todos los adultos en su comunidad. Sus padres habían comenzado a empacar sus pertenencias en preparación para dejar Wisconsin, esperando escapar antes de que la próxima predicción de Emma pudiera destruir más vidas. Pero esa mañana, mientras la luz primaveral entraba por la ventana de la cocina, Emma hizo un anuncio que sacudiría los cimientos mismos de su comunidad. «Papá», dijo, levantando la vista de su diario con esos ojos grises calculadores, «necesito mostrarte algo importante. Mis cálculos han revelado un patrón que lo explica todo». Heinrich, que había estado temiendo este momento durante semanas, se sentó con reticencia frente a su hija. Emma abrió su diario en una sección llena de gráficos detallados, mapas y secuencias numéricas que parecían más el trabajo de un investigador entrenado que de una niña de 11 años. Durante 26 meses he estado observando y registrando los patrones de comportamiento de 43 adultos en nuestra comunidad. Comenzó Emma con su característica precisión clínica. Inicialmente creí que los patrones eran variaciones aleatorias, pero cuando analicé los datos sistemáticamente, descubrí correlaciones que indican actividad criminal organizada. Heinrich sintió que su sangre se helaba. «Emma, ¿qué estás diciendo?» Emma consultó sus gráficos con la precisión metódica de un profesor de matemáticas. 7 hombres en nuestra comunidad han estado reuniéndose secretamente cada miércoles a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. Calculé sus patrones de movimiento basándome en desviaciones observadas de su comportamiento normal, inconsistencias en los tiempos de sus actividades declaradas y evidencia física de sus reuniones. Señaló un mapa detallado del barrio alemán, marcado con símbolos y medidas. El señor Steinberg le dice a su esposa que trabaja hasta tarde los miércoles por la noche, pero sale del molino exactamente al mismo tiempo que los otros 6 hombres y camina a la cervecería usando una ruta que evita las calles principales. El patrón ha sido consistente durante 26 meses, con solo 3 excepciones que correlacionan con enfermedades o emergencias familiares. Heinrich miró el mapa, reconociendo los nombres que Emma había marcado. Wilhelm Weber, Franz Kellner, el hermano de Ernst, Hans Zimmermann, el primo de Franz, Otto Steinberg, Klaus Brennan, el esposo fallecido de Margaret hasta hace 3 meses, Gustav Wolf y Hermann Kruger. Emma, ¿cómo podrías saber sobre reuniones secretas? Observo todo, papá, cada noche, cada movimiento, cada desviación de los patrones establecidos. Emma pasó a otra página llena de cálculos numéricos. Pero las reuniones no son el descubrimiento más significativo.
Mis cálculos indican que estos 7 hombres han estado involucrados en un robo sistemático de las operaciones de la cervecería, con pérdidas estimadas de aproximadamente $47,000 durante 26 meses. Las manos de Heinrich comenzaron a temblar. La suma que Emma mencionó representaba más dinero del que la mayoría de las familias en el barrio alemán verían en toda su vida. ¿Cómo podrías calcular tal cosa? La explicación de Emma fue entregada con la misma precisión matemática que aplicaba a todas sus observaciones. Noté discrepancias entre las cifras de producción de cerveza reportadas y el rendimiento real que calculé, basándome en entregas observadas, ingredientes comprados y patrones de eliminación de desechos. La diferencia indicaba un robo sistemático, pero necesitaba identificar a los perpetradores. Señaló gráficos detallados que rastreaban los patrones de comportamiento de los 7 hombres. Estos individuos mostraron patrones consistentes de aumento de gastos que no correlacionaban con sus ingresos reportados. El señor Weber compró muebles nuevos por aproximadamente $300. El señor Steinberg envió dinero a familiares en Alemania. Lo observé en la oficina de correos 12 veces con paquetes demasiado grandes para correspondencia normal. El patrón fue consistente en los 7 hombres. Heinrich se dio cuenta de que estaba mirando evidencia de una conspiración criminal que su hija de 11 años había descubierto a través de sus observaciones obsesivas y análisis matemático. Pero Emma no había terminado con sus revelaciones. La operación de robo requería conocimiento interno de la seguridad de la cervecería y acceso a los registros financieros, continuó Emma. Mis cálculos indicaban la participación de alguien en la gerencia. Los patrones apuntaban a Ernst Kellner mismo como el organizador del anillo de robo. La pieza final de la revelación de Emma golpeó a Heinrich como un golpe físico. Ernst Kellner, el dueño de la cervecería que había estado marginándolos gradualmente de la comunidad, era supuestamente el cerebro de una operación de robo importante que involucraba a 7 hombres de su vecindario. La precisión del análisis de Emma, la certeza matemática de sus conclusiones y la evidencia detallada que había recopilado durante meses de observación, todo apuntaba a una verdad tanto increíble como aterradora. Emma, estas son acusaciones muy serias. ¿Estás segura de tus cálculos? Emma consultó su diario una última vez. La probabilidad matemática es del 96%, pero papá, hay algo más, algo que explica por qué el señor Kellner ha estado intentando aislar a nuestra familia de la comunidad. Heinrich sintió que su pecho se apretaba con temor. ¿Qué quieres decir? El señor Kellner sabe que observo todo. Ha estado observándome observarlo. Hace 3 semanas se acercó a nuestra casa 2 veces por la noche y se quedó afuera durante 17 minutos cada vez, como si calculara si podría haber descubierto su secreto. Su comportamiento indica que sospecha que sé sobre la operación de robo. La comprensión de que las habilidades matemáticas de Emma no solo habían descubierto una conspiración criminal, sino que también la habían convertido en un objetivo, llenó a Heinrich de un terror que nunca había experimentado. La mente obsesiva de su hija y su capacidad de cálculo habían revelado secretos que hombres poderosos matarían para proteger. Emma cerró su diario y miró a su padre con esos ojos grises inquietantes. Papá, mis cálculos indican que estamos en un peligro significativo. El señor Kellner y los demás no pueden permitir que continúe haciendo observaciones. La probabilidad matemática de que tomen medidas contra nuestra familia es del 84%, con la máxima probabilidad ocurriendo dentro de las próximas 72 horas. Heinrich entendió que la predicción final de Emma no era sobre incendios, suicidios o adulterios, sino sobre la supervivencia de su propia familia. Su mente matemática había descubierto una verdad que hacía imposible su existencia continuada en Milwaukee.
y los hombres que ella había expuesto no dudarían en eliminar al único testigo que podría destruirlos a todos. Esa noche, Heinrich tomó una decisión que salvaría la vida de su familia. Usando la evidencia detallada que Emma había recopilado en su diario, abordó al doctor Müller bajo la cobertura de la oscuridad y compartió los descubrimientos de Emma. El médico, que ya estaba perturbado por las habilidades inusuales de Emma, quedó atónito por la precisión matemática de su investigación criminal. Heinrich, si lo que Emma ha calculado es cierto, estamos ante la mayor operación de robo en la historia de Milwaukee, susurró el doctor Müller mientras examinaba el diario a la luz de una lámpara en su oficina. Pero más importante aún, si Kellner sospecha que Emma sabe, tu familia está en peligro mortal. El doctor Müller acordó ayudarlos a escapar de Milwaukee de inmediato. Usando sus conexiones médicas, organizó que Heinrich recibiera una oferta de trabajo de emergencia en una cervecería en la lejana Minnesota, proporcionando cobertura para su repentina partida. Saldrían esa misma noche antes de que la predicción de 72 horas de Emma pudiera cumplirse. Mientras la familia Richter cargaba sus pocas pertenencias en el carro del doctor Müller bajo la cobertura de la oscuridad, Emma hizo una observación final que perseguiría a Heinrich por el resto de su vida. Papá, en aproximadamente 6 meses, la operación de robo será descubierta por otros medios. El señor Kellner enfrentará la justicia, pero 3 de los 7 hombres no sobrevivirán a la investigación. Las probabilidades matemáticas son bastante claras. Heinrich se estremeció mientras subía a su hija al carro. Incluso mientras huían por sus vidas, Emma estaba calculando las futuras consecuencias de la conspiración que había descubierto. Su predicción resultaría precisa en cada detalle. Para el invierno, una investigación federal expondría el anillo de robo. Ernst Kellner sería arrestado y condenado, y 3 de sus cómplices morirían en circunstancias sospechosas que nunca fueron completamente explicadas. Pero en esa oscura noche de mayo de 1873, mientras su carro rodaba por las calles dormidas del barrio alemán de Milwaukee, Heinrich solo podía pensar en cómo la mente matemática extraordinaria de su hija había salvado sus vidas y destruido el único hogar que habían conocido en América. La familia Richter desapareció de Milwaukee en las primeras horas del 2 de mayo de 1873, dejando atrás solo historias susurradas y preguntas sin respuesta. El doctor Müller informó que habían recibido una citación familiar de emergencia de regreso a Baviera, pero las pocas personas que se molestaron en preguntar notaron que no se podían encontrar registros de pasajeros de barcos que confirmaran su partida de América. Lo que los residentes del barrio alemán nunca supieron fue que Heinrich, Greta y Emma Richter habían viajado a Minnesota, donde Heinrich encontró trabajo en una pequeña cervecería en la ciudad de New Ulm. El doctor Müller había jurado mantener su ubicación en secreto, entendiendo que las habilidades matemáticas de Emma siempre la convertirían en un objetivo para aquellos que temían la exposición de sus secretos. En New Ulm, la familia Richter intentó construir una nueva vida lejos de los susurros y temores que los habían expulsado de Milwaukee. Heinrich encontró el trabajo en la cervecería familiar y satisfactorio, mientras Greta lentamente comenzó a reconstruir las rutinas domésticas que habían sido destrozadas por las perturbadoras predicciones de Emma. Pero Emma misma permaneció sin cambios. Su mente matemática continuó observando, calculando y registrando patrones de comportamiento humano con la misma precisión mecánica que la había hecho tanto famosa como temida. El doctor Müller mantuvo correspondencia con la familia durante varios meses, informando que Emma había comenzado a trabajar con un profesor de matemáticas en una universidad cercana que estaba fascinado por sus habilidades inusuales. El profesor, un inmigrante alemán llamado Dr. Hermann Weiss,
abordó la condición de Emma desde una perspectiva científica en lugar de sobrenatural, ayudándola a entender y canalizar sus habilidades de observación de maneras que podrían resultar beneficiosas en lugar de destructivas. Pero la revelación más significativa llegó en noviembre de 1873, cuando el doctor Müller recibió una carta de Heinrich que contenía la predicción final de Emma sobre la operación de robo de Milwaukee. Como ella había calculado con precisión matemática, los investigadores federales descubrieron la conspiración de Ernst Kellner. Kellner fue arrestado y condenado por malversar más de 50.000 de múltiples operaciones cerveceras. Wilhelm Weber, que había sido el principal cómplice de Kellner, fue encontrado muerto en su casa en circunstancias que se dictaminaron como suicidio, pero que muchos sospechaban eran algo mucho más siniestro. Otto Steinberg y Hermann Krüger también murieron dentro de las semanas posteriores a la conclusión de la investigación. Steinberg en lo que parecía ser un accidente de borrachera, y Krüger de lo que el doctor Müller diagnosticó como un ataque al corazón repentino que tenía similitudes sospechosas con los síntomas de ciertos venenos. El análisis matemático de Emma de la conspiración criminal había sido preciso en cada detalle, incluyendo su predicción de que no todos los conspiradores sobrevivirían al eventual descubrimiento de sus crímenes. La precisión de sus cálculos, incluso desde cientos de millas de distancia y meses antes, confirmó lo que Heinrich había llegado a entender sobre las habilidades extraordinarias y aterradoras de su hija. El barrio alemán de Milwaukee se recuperó lentamente del escándalo y la tragedia de 1873. La investigación del robo en la cervecería trajo atención no deseada de las autoridades federales, pero también expuso un nivel de corrupción que había estado dañando silenciosamente a la comunidad durante años. Nuevas familias se mudaron a las casas dejadas vacías por la muerte y la partida, y la comunidad unida gradualmente se reconstruyó sobre cimientos más honestos. Pero la historia de Emma Richter, la pálida niña con los ojos grises calculadores que podía predecir la muerte y exponer secretos a través de la observación matemática, se convirtió en parte del folclore susurrado del vecindario. Los padres usaban su historia para advertir a sus hijos sobre los peligros de saber demasiado, mientras los adultos se preguntaban en silencio qué otros secretos podrían estar escondidos detrás de las fachadas ordinarias de las vidas de sus vecinos. El padre Kohler, que inicialmente había bendecido las habilidades de Emma como dones divinos, más tarde confesó al doctor Meller que las predicciones matemáticas de la niña habían sacudido su fe de maneras que no podía explicar. El sacerdote había comenzado a cuestionar si cierto conocimiento era demasiado peligroso para que las mentes humanas lo poseyeran, y si la condición de Emma representaba una bendición o una maldición que había visitado a su comunidad. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el barrio alemán de Milwaukee se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después en los casos históricos más inquietantes que América tiene para ofrecer. La carta final del Dr. Müller a la familia Richter fue escrita en la primavera de 1874, casi un año después de su partida de Milwaukee. En ella, informó que el barrio alemán había vuelto en gran medida a la normalidad, pero que la historia de Emma continuaba circulando en conversaciones susurradas entre los residentes mayores. También compartió un desarrollo inquietante que había surgido durante la investigación federal del robo en la cervecería. Los investigadores del gobierno habían descubierto que el diario de Emma, que Heinrich había dejado con el doctor Müller como evidencia, contenía cálculos matemáticos que se extendían mucho más allá de la conspiración criminal inmediata.
Emma aparentemente había estado rastreando y analizando patrones de comportamiento en toda la comunidad de inmigrantes alemanes, creando perfiles detallados de docenas de familias y prediciendo eventos futuros con una precisión notable. Los investigadores federales, entrenados en análisis criminal, estaban impresionados y perturbados por la sofisticación de los métodos de observación de Emma. La mente de tu hija funciona de maneras que los investigadores profesionales podrían envidiar, escribió el doctor Miller. Pero confieso que estoy agradecido de que esté lejos de Milwaukee. La precisión de sus observaciones y la certeza matemática de sus predicciones representan un tipo de conocimiento que temo es demasiado peligroso para que cualquier comunidad lo posea. La mención final de Emma Richter en cualquier registro histórico proviene de una breve nota en los registros del Departamento de Matemáticas de la Universidad de New Ulm de 1875. El profesor Hermann Weiss informó que su estudiante especial había demostrado habilidades sin precedentes en análisis estadístico y predicción de comportamiento, pero que su familia había decidido mudarse nuevamente por razones personales. Después de esa entrada, Emma Richter desapareció de la historia tan completamente como había desaparecido de Milwaukee en esa oscura noche de mayo de 1873. Lo que le pasó a la niña que podía calcular el comportamiento humano con precisión matemática sigue siendo desconocido. Algunos investigadores han teorizado que familias como los Richter, que poseían hijos con habilidades inusuales, mantenían deliberadamente su anonimato para protegerse tanto de la explotación científica como de la persecución comunitaria. La historia de Emma representa uno de los pocos casos documentados donde tales habilidades fueron registradas con suficiente detalle para entender su alcance e implicaciones. Este misterio nos muestra que la mente humana sigue siendo uno de nuestros mayores enigmas, capaz de desarrollar habilidades extraordinarias que desafían nuestra comprensión de la inteligencia, la observación y la predicción. En 1873, el enfoque matemático de Emma Richter hacia el comportamiento humano fue visto como divino o demoníaco. Pero la ciencia moderna reconoce que condiciones como el síndrome de Savant, los trastornos del espectro autista y la hipermnesia pueden crear mentes que procesan la información de maneras que parecen casi sobrenaturales para aquellos que no entienden los mecanismos neurológicos involucrados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O crees que las habilidades de Emma se extendían aún más de lo que descubrimos? Deja tu comentario abajo y déjanos saber si alguna vez has encontrado a alguien con habilidades mentales extraordinarias similares. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Estos casos históricos nos recuerdan que las verdades más aterradoras a menudo están escondidas a plena vista, esperando a que la mente adecuada calcule sus terribles secretos. El caso de Emma Richter demuestra que a veces los descubrimientos más aterradores no provienen de fuerzas sobrenaturales, sino de la aplicación implacable de la lógica matemática al comportamiento humano. En un mundo donde creemos que nuestros secretos están seguros, la existencia de mentes capaces de tal observación y cálculo precisos nos recuerda que la privacidad puede ser nada más que una ilusión y que los patrones que pensamos que ocultamos pueden ser visibles para aquellos que saben cómo mirar y cómo contar. Historia de Blanco y Ana, versión reducida en español. En una fría noche de invierno, Ana despertó en una cueva húmeda, con sus hijos, Sofía y Artem, durmiendo bajo su viejo abrigo. Un lobo blanco, con ojos humanos llenos de tristeza, vigilaba la entrada, su pelaje brillando bajo la luz del fuego moribundo. Ana recordaba fragmentos de su huida, los gritos de su esposo Dmitri, el portazo, la tormenta de nieve y el lobo que los guió a este refugio.
No tengas miedo, pequeña, susurró a Sofía, aunque su propio corazón latía con fuerza. ¿A dónde va?, preguntó Artem cuando el lobo se levantó y salió. No lo sé, respondió Ana, recogiendo sus pocas pertenencias. Un trozo de pan duro, un termo con té frío y una foto arrugada de su familia. Pero debemos seguirlo. Fuera, el bosque de Temno y Bor brillaba bajo la nieve. Los árboles cargados de runas que emitían un leve resplandor azul parecían guardianes de un mundo antiguo. El lobo los llevó a una cabaña donde un anciano, Serafim, los recibió. «Blanco, ¿a quién trajiste?», dijo, mirando al lobo. Ana explicó que huyeron de Dmitri, quien, abrumado por un misterioso acreedor, Mazar, los había echado en la tormenta. Serafim escuchó, sus ojos serios. Mazar no es un simple prestamista. La gente desaparece tras cruzarse con él. En la cabaña, Ana y los niños encontraron calor y seguridad. Serafim les dio un talismán de cuerno de ciervo con runas. «El bosque protege a los suyos», dijo. Esa noche, el aullido del lobo alertó de peligro. «Vienen», susurró Serafim, apagando el fuego. Escaparon por una ventana trasera, guiados por Blanco hacia el pueblo, al hogar de Agafia, una curandera. Allí, Serafim reveló la historia del lobo. Hace mucho, Beloyar, un cazador, perdió a su familia por injusticias. El bosque, con su magia antigua, le dio cuerpo de lobo para proteger a los indefensos. Al amanecer, Mazar llegó con hombres armados, exigiendo a Ana. Blanco gruñó, y el bosque respondió. Ramas y raíces atraparon a los intrusos, runas brillaron intensamente. Beloyar habló con voz humana. «Dejen a esta familia, el deuda está cancelada». Aterrorizado, Mazar aceptó y huyó. Blanco miró a Ana. «Estás libre. Dmitri te espera, arrepentido». Regresaron a casa, donde Dmitri, llorando, pidió perdón. Había sido consumido por el miedo a Mazar, pero ahora estaba libre. Ana y Dmitri reconstruyeron su vida. Él dejó de beber y trabajó como ayudante de veterinario. Ella abrió un taller de costura. Los niños jugaban cerca del bosque, a veces viendo una sombra blanca. «Hola, Beloyar», gritaban. Serafim los visitaba contando historias del bosque. Meses después, un joven, Pavel, pidió ayuda contra bandidos. Ana le dio el talismán. «Ve al gran roble y llama a Blanco». Pavel volvió diciendo, «Es real y justo». Los bandidos desaparecieron, su auto abandonado en el bosque. Años después, Sofía y Artem contaban a sus hijos sobre Beloyar, el lobo con alma humana. Ana, mirando el bosque, sabía que él seguía allí, vigilando. En Temno y Bor, las runas aún brillan, y el lobo blanco espera a quienes necesitan justicia. Si el bosque escucha, Beloyar responde.